Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, de comienzo a la hora ambiental a Juan Jorge, Leo y Sandra. Y por otra parte, agradezco la hospitalidad de las radios que retransmiten este programa: Chapingo, Xali, Nandía, Violeta, Contexto y El Shaís. Y por supuesto, te agradecemos el que estés aquí el día de hoy prestándonos tu atención, un bien escaso en el día de hoy. Muchas gracias porque estás aquí con nosotros. Y bueno, tenemos el día de hoy un tema que a mí me apasiona y por supuesto tenemos también una persona que, pues por supuesto habla del tema súper bien y que nos va a dar una idea bastante completa de esto y sobre todo más allá de lo que hemos visto. Vamos a hablar hoy de la ciencia ficción y tenemos hoy aquí a Daniel Turón. Y de entrada, eh, pues vamos a hablar brevemente así como la ciencia ficción. Podemos decir lo que es un género literario, pero que formalmente no es un género literario, algunos pueden discutirlo, pero sobre todo se toma como tal. Es a veces muy complicado definirlo porque ha cambiado con el tiempo. O sea, incluso ustedes, nosotros en los 80s, 90s hablábamos de ciencia ficción con SF, y hoy con las redes sociales puede ser club de fans y muchas cosas más, pero es ciencia ficción. Y bueno, aquí tenemos a Daniel Turón y pues un gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Muy bien, pues buenas noches, un gusto así también compartir y poder, pues eso, dialogar unas ideas, expresar y, por ejemplo, se me ocurre ciencia ficción, muchas veces se utiliza la expresión como algo peyorativo, ¿no? Bueno, esto es ciencia ficción, ¿no? Como si fuera algo que nunca va a pasar, como algo ilusorio, cuando en realidad la ciencia ficción está basada en la ciencia, una buena ciencia ficción, claro, hay de todo, o sea, está basada en poder difundir pues, los conocimientos científicos y acercarnos a ellos, ¿no? Y también, como veremos, a visionar el futuro, a entender cómo puede ser el futuro en el que estamos caminando, ¿no? Hacia el que caminamos. Daniel, algo que estábamos nosotros comentando en nuestras conversaciones es el tema que la ciencia ficción normalmente ha tenido la característica de ser pesimista. No sé si toda la literatura será así y no sé si debería de ser optimista, pero lo que sí les puedo decir es de que se ha visto como algo pesimista, que lo peor es de que es una anticipación a cosas que han sucedido, entonces se ha arraigado como tal, pero yo creo que podría ser más allá de lúdico. Me parece que útil y bueno el que la ciencia ficción tuviera otra visión y precisamente quizás esto sería lo que podríamos hablar el día de hoy acerca de la ciencia ficción. ¿No es así, Daniel? Pues sí, totalmente. De hecho, en la historia de la ciencia ficción vemos varias épocas también de la ciencia ficción. O sea, hubo pues la Edad Dorada, la New Wave, donde sí que había pues más un sense of wonder, una idea de que el futuro iba a ser positivo, ¿no? Pero claro, últimamente la ciencia ficción más reciente, sobre todo, pues vemos en películas de Hollywood o así, está muy marcada por la distopía, por unos futuros pues que pues apocalípticos, por una visión de que todo pues va a ir a peor y bueno, de cierta manera pues la ciencia también nos dice que vamos en ese camino si no cambiamos, ¿no? Pero claro, puede llevar al derrotismo. Hay mucho debate, pues ahora por ejemplo en España pues hay un autor que es muy recomendado, ¿no? Francisco Martorell, que habla pues en varios libros contra la distopía, soñar de otro modo, en toda una serie de reflexiones, pues eso, ¿no? De cómo construimos un futuro no distópico, ¿no? Cómo imaginamos o pues nos recomendamos novelas, series que sean realmente, que nos ayuden a pensar en un futuro mejor, ¿no? Un futuro que no sea peor, claro. Y sobre Uh todo -huh. pensando en que, bueno, algo que podría agregar dentro de tu presentación es que tú eres psicólogo climático y de alguna forma tratas de, pues, de evadir quizás lo que es un poco de mal, lo que podría ser la ansiedad climática. Yo creo que podemos buscar un horizonte diferente y de hecho, partiendo de dentro de la ciencia ficción, que digamos este género literario que para algunos tampoco lo es, podríamos también hablar que además de eso, hay varias corrientes, o podríamos decir, algunos dicen subgéneros, que comenzaron de una forma un poco, pues quizás oscura, como podría ser el cyberpunk, que el cyberpunk de alguna forma tiene la característica de ser nihilista, pesimista, y uno de los autores que fue el abuelo del cyberpunk es Philip K. Dick, y alguna de sus películas icónicas, o más bien obras icónicas, es Los androides sueñan con ovejas eléctricas y que, bueno, es Blade Runner, la película que salió de ahí. Entonces de ahí hemos partido
quizás últimamente en los 80s, 90s, y hemos llegado a algo más allá, ¿no? Que se ha derivado otros corrientes. Yo recuerdo, la última que me quedé es en el steampunk, que es un poco retro, el tema más que nada de lo que recuerdo, pero hay otros géneros que podremos explorar y hoy podríamos platicar de ellos. Platícanos, por favor, Daniel. Sí, a ver, el Cyberpunk en su día tenía también mucho sentido porque era también como un aviso hacia dónde íbamos, pero es que ya estamos en un mundo Cyberpunk en el sentido de que el Cyberpunk se define como alta tecnología y bajos recursos económicos, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco lo que vemos ya que estamos un poco en eso, ¿no? En mundos con alta tecnología y con mucha desigualdad, digamos, social, ¿no? Y, y en esto que comentabas de nuevos géneros, pues bueno, han surgido algunos como el Solarpunk. El Solarpunk es un poco, como veis aquí en la imagen que tengo detrás, un poco intenta ver como ciudades totalmente verdes, ¿no? Con pues, jardines verticales, huertos urbanos, sobre todo con una soberanía alimentaria, bueno, buscando también o rescatando mucho las soluciones locales, ¿no? De la gente que ya está haciendo pues, cosas con tecnologías pues, de baja escala, o sea, no rechaza, digamos, la tecnología, pero sí busca tecnologías que sean humanas, ¿no? Decía un autor, Iván Illich, en su día, ¿no? Y de ahí también surgen otras variantes que podemos ver, o bueno, pues también en un tema pues del descolonialismo, ¿no? De descolonizar, pues tenemos todo lo que sería el afrofuturismo, pues como podemos pensar el futurismo desde África o desde los afrodescendientes, o tendríamos el amazofuturismo o en general los futurismos indígenas, que también es interesante, comentamos un poco el otro día esto, ¿no? Porque en Occidente nos hemos pasado, en España hablamos de, nos hemos pasado 3 pueblos, ¿no? Ya, o sea, nos hemos pasado muchísimo en lo que es la explotación de la naturaleza, nos hemos pasado mucho en, bueno, ya sabemos, ¿no? No hace falta entrar ahora en estos detalles, pero la idea de que cómo podemos, no digamos, renunciando a las cosas útiles de la tecnología, pero sí usarla de otra manera. Y lo que es interesante es ver cómo los pueblos originarios que realmente siguen en contacto con la naturaleza, siguen, digamos, cuidando a la Pachamama, siguen cuidando la tierra, como, bueno, como un ser, ¿no? Como un sistema de seres vivos, ¿no? Pues cómo se acercan a la tecnología de otra manera, sin perder ese contacto con la naturaleza. Y eso también nos puede enseñar mucho, buscar soluciones, ¿no? que nos ayuden a estar más cerca de la naturaleza sin, bueno, y utilizar la tecnología, pero a baja escala. Y un poco el Solarpunk busca eso, busca, bueno, crear relatos que nos ayuden a pensar todo eso, ¿no? Porque de alguna manera somos seres que vivimos en los relatos, ¿no? Desde las mitologías, somos seres lingüísticos, culturales, ¿no? Entonces todo lo que sea generar relatos también nos ayuda a transformar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, esto también lo vemos los pueblos originarios, la importancia que le dan a la palabra, al relato, ¿no? A los relatos. Y entonces, ¿cómo podemos construir nuevos relatos? ¿Cómo podemos ver nuevas cosmovisiones del mundo también a través de, pues eso, de una ciencia ficción futurista, pero ecológica, ¿no? Como sería el Solarpunk, ¿no? Ahora que comentas eso, recuerdo que, bueno, yo formé parte del movimiento de ciencia ficción de los años 90 en México y pues precisamente yo me sentía como dividido porque a mí que me interesaba el medio ambiente, pues me veía poco reflejado en ellos, si acaso en algunos de los obras como Dunas, que es ciencia ficción ecológica, y uno que otro más, pero realmente era como más tirado al cyberpunk y después quizás al steampunk. Entonces, me parece interesante esta aproximación de ver esta ficción especulativa con otra visión y más allá, incluso como dije hace rato, más allá de ser algo lúdico, me parece algo, pues me parece algo positivo, sobre todo en esos momentos que la salud mental del planeta no está al 100. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de algunos autores y algunas obras, si puedes, del Solarpunk o de algunas otras corrientes de la ciencia ficción, Daniel, por favor?
Claro, perfecto. Mira, en eso que dices antes, eso, el ocio creativo me gusta a mí hablar, ¿no? O sea, en lugar de distraernos y simplemente pues olvidarnos de todo y desconectar, pues el ocio también puede ser creativo, también puede ser un ocio que nos haga crecer, ¿no? Como personas y por eso. Y también comentar el tema de que igual que hablamos de los mitos, yo creo que todo esto que hablamos también tiene que ver con buscar los mitos, pero mitos hacia el futuro, ¿no? O sea, la ciencia ficción nos ayuda a eso, a crear mitos, pero no del pasado, no como de que nos ayudan también, ¿no? Todo lo que es la mitología, pero estos son como mitos del futuro, ¿no? Algunas obras. Bueno, tú comentabas Dune, dentro de la ciencia ficción climática o en general, pues Dune es una referencia, claro. Tendríamos, por ejemplo, ahora una que se recomienda mucho es el Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson. Es una novela muy enfocada a las transformaciones desde más lo estatal, desde lo sistémico, desde lo de arriba, ¿no? No sería solarpunk en este sentido, pero sí que es ciencia ficción climática, ¿no? Porque da muchas soluciones, aporta pues, propuestas, pero más en un ámbito más general, pues ya digo, de los estados, de cómo puede funcionar pues, las nuevas tecnologías, pues yo qué sé, los dirigibles, eso es algo muy típico también de la ficción climática, ¿no? Otras obras, quizá pues Las Torres del Olvido, es una obra desconocida, pero también muy interesante, que es como aquí tenemos que ver que hay obras de ciencia ficción climática que no todas son utopías, pero que como Las Torres del Olvido, que realmente se ve una distopía, pero que aporta soluciones, lo cual también es muy interesante, ¿no? Aunque no sea un mundo idílico, que de alguna manera dentro de la utopía ya vemos que no, los mundos idílicos no existen. De hecho, se dice mucho que en la teoría de utopía que un mundo idílico al final acaba convirtiéndose en una distopía en sí misma, ¿no? Porque es todo perfecto, claro, que todo perfecto al final acaba siendo todo sin posibilidad a la réplica, ¿no? Al diálogo. Eso tampoco es lo que interesa, ¿no? Sino que esa dualidad, ese diálogo, ¿no? A ver, otras obras. A nivel de serie de televisión y tal, me gusta mucho y recomiendo la que sería Un futuro desafiante. Es una serie con Meryl Streep y otras, digamos, estrellas digamos, de Hollywood americanas, pero que está muy bien, como que va reflejando también cómo va a ser el futuro, va pasando por diferentes años, ¿no? Desde, yo sé, el 2030 al 2070, y va evolucionando pues la visión de la Tierra. Esta es bastante distópica, pero sí que aporta pues muchas claves de comprensión de lo que puede estar pasando, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos algunas. Hay muchas otras también que tocan todo el tema del transhumanismo, que es también una visión más tecno-optimista, como sería, por ejemplo, el Ministerio del Futuro, que es muy tecno-optimista, pero claro, tiene sus límites el tecno-optimismo, porque como decíamos, no busca tanto activar a la gente a hacer sus huertos, a comprar productos locales, la soberanía alimentaria, que es un poco lo que sí que buscaría. Sobre el solar punk, pues bueno, se puede buscar en internet. Yo lo que recomiendo además que es no solo un género literario, sino también arquitectónico, cómo diseñar las ciudades. Y hay muchos, pues, incluso arquitectos o simplemente pues, ilustradores que generan esas visiones, esas imágenes, ¿no? Y luego hay muchos relatos, hay algunas antologías de solar punk, de relatos cortos que se pueden encontrar en internet, bueno, que se pueden ir leyendo, y también pues de lo que comentábamos, ¿no? De simplemente haciendo una búsqueda pues de eso, de amazofuturismo, de futurismo indígena, pues se pueden encontrar antologías en este sentido. Ujú. Sumamente interesante tener todo esto. La escena del solarpunk, por supuesto, me imagino que se originó en los países anglosajones, quizás, pero debe de haber algunos Oye, autores también en Fíjate, español. no, el Solarpunk nace en Brasil, aunque Mm, bueno, la etiqueta sí que sale en un blog americano, creo, pero la primera antología de relatos escrita es una antología escrita en Brasil y traducida al inglés. Luego se ha escrito Solarpunk en italiano. Es un género en desarrollo, ¿eh? No hay todavía, pero como mucho, eso es como un llamado a que los artistas, los creadores, pues puedan eso, recoger prácticas que ya se están haciendo y ponerlas en relatos. Ujú. Sí, sí. está súper interesante, precisamente porque, pues como ya comenté,
estábamos estacionados de alguna forma, yo siento, en la ciencia ficción, más bien en la distopía, y lo que pasa es que de repente el futuro nos alcanzó y parecía que este mundo era distópico. De hecho, algunos comentaban que era como si hubiera ganado Flash Reverso y estuviéramos realmente ubicados en la distopía. Entonces, me parece muy interesante estos elementos. Ahora, algo también que pues, se puede resaltar desde lo que entiendo que me estás comentando del Solar Power Amazon, el Afrofuture, etcétera, es el tema de que es también crítico, ¿no es así con nuestro sistema, con nuestro momento actual? Claro, mira, de afrofuturismo hay una película que es Wakanda, y la segunda parte, donde se ve la ciudad muy claramente, una ciudad, pues bueno, pues eso, basada en África, ¿no? Pero todo desarrollado también con una ciudad muy verde, muy en el estilo de esta imagen, ¿no? Wakanda. Luego, a ver, otro que podríamos también, yo creo, situar también en el Solar Pan un poco es Avatar, ¿no? Todo el mundo de Avatar, que también es una crítica al colonialismo, ¿no? Mm, entonces, bueno, son dos referencias así. Luego está los estudios Ghibli japoneses, han hecho varias películas como La princesa Mononoke, que también tiene toda esa construcción de sitios idílicos en el campo más, ¿no? Y de esa visión. Bueno, los estudios Ghibli son como también muy centrados en ese estilo, ¿no? Con varias de sus producciones. Ya ves que vamos dando aquí muchas referencias. El que escuche tiene igual que revisar y volver a escuchar el audio y anotar algunas para poder. Luego, cuando quieras, también te digo algunas más de ensayo, que me gustaría recomendar dos ensayos. Si quieres, te los Sí, comento. claro, por supuesto. ¿Cómo qué tipo de ensayos Vale. nos recomiendas? Sí, mira, el buen antepasado, pues, bueno, lo podemos. Es de una Me obra de lo puedes un. poner en el pecho para que se vea. En el pecho quizá. Es que No, como no. tengo la Con el imagen esta fondo no se no puede, sale. no importa. El buen antepasado es un libro de un filósofo inglés, Roman Eknarik, que básicamente lo que nos propone es reflexionar cómo podemos ser buenos antepasados hacia los seres que vendrán del futuro. Esto va muy en línea en el trabajo de la ecología profunda, bueno, que yo trabajo con Joanna Macy, que también es una autora muy interesante. Y el buen antepasado, bueno, eso nos explica, por ejemplo, en el libro todo el tema de los ministerios del futuro que ya se están incorporando en algunos estados de forma real. Pues en Suecia, bueno, en España tenemos una oficina de prospectiva, una oficina del futuro. Espero que algún día también tengamos el ministerio, ¿no? Entonces, todo esto también ligado a lo que son los derechos de las siguientes generaciones. Igual que se está trabajando los derechos de la naturaleza, también hay una línea, digamos, legal que está proponiendo establecer los derechos de las siguientes generaciones, ¿no? Y para poder defender pues también los recursos naturales bueno, que de alguna manera, digo, estamos robando a las siguientes generaciones, ¿no? Estamos pues gastando más de lo que debemos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas interesantes en este libro. Él nos dice, por ejemplo, objetivos trascendentales que tiene la humanidad. La humanidad como tal, si tuviéramos una identidad planetaria, que eso nos ayuda mucho también la ciencia ficción con todos los space opera, ¿no? Cuando somos capaces de ver la Tierra desde fuera, imaginarnos pues esa imagen de la primera fotografía de la Tierra, ¿no? Y sentirnos como una sola humanidad y todo esto, pues lo vamos como viendo en los space opera, ¿no? Ese sense of wonder del cosmos, ¿no? Entonces esa idea de un progreso hacia adelante, luego crear como un sueño de una humanidad perfecta, ¿no? La tecnoliberación. Lo que pasa es que, claro, en esos objetivos trascendentales nos olvidamos que el planeta es finito, ¿no? A veces. Entonces, por ejemplo, ahora hay un poco un objetivo de Silicon Valley, ¿no? De las grandes, de lo que hablábamos, bueno, lo que decía del transhumanismo, de alguna manera la ciencia ficción de Silicon Valley, ¿no? O sea, que pretende, pues eso, inteligencia artificial, viajes, pues conquistar Marte, incluso pues todo el tema de la modificación genética para vencer lo que a veces en las tradiciones orientales dicen vencer la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Eso que se está planteando ya como sueño Hay una película, Expanse, me parece que es, no, ahora, bueno, hay que Expansion, plantear expansion.
expansion, bueno, que se plantea un mundo donde ya hay seres inmortales que viven en el espacio, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, en la Tierra pues viven los seres mortales, ¿no? Pues todo esto de tecnooptimismo, ¿no? Es un poco también lo que este autor mismo, del buen antepasado, nos plantea es descolonizar el futuro. También tenemos que ser capaces de descolonizar el futuro para plantear futuros que realmente sean buenos pues para todos, ¿no? No solo para una pequeña élite, ¿no? En este sueño tecno-optimista, ¿no? Entonces, que sean futuros pues, sostenibles también. Entonces, Sí. más que nada, pues estamos tratando de tener una intersección, de obtener lo mejor de todas las partes dentro de este corriente de la ciencia ficción, porque ha habido muchísimas corrientes. De hecho, hay enciclopedias que habla de la ciencia ficción y los acomoda en varios estilos. Pero bueno, además de el afrofuturismo que nos estás comentando también, hay algunas, me imagino que las obras del Amazon futurismo, la mayoría son brasileñas, por supuesto, y nos puedes platicar un poquito también al respecto de ello. Sí, bueno, no solo son obras literarias, también, como digo, hay creadores artísticos haciendo también, bueno, empezando a generar pues diferentes, pues eso, ilustraciones o narrativas o instalaciones artísticas en este sentido, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso que comentábamos, con intentar ver cómo, bueno, pues seres que viven en la naturaleza, personas que son originarias y con ese contacto en la naturaleza, pues quieren mantener ese contacto y a la vez, bueno, como nos dice la antropología, a ver, hay quizá personas que quieran no ser contactadas y que quieran vivir aisladas completamente y es totalmente legítimo, pero las personas que en su soberanía alimentaria, viviendo en su tierra, si es que Occidente les deja, ¿no? Los países occidentalizados les dejamos, pero si ellos también quieren pues interactuar y aprender y hacer esa sinergia entre igual que Occidente también puede hacer y aprender de personas que tienen más contacto con la tierra, pues cómo se acercan a la tecnología, cómo pueden desde ese contacto con la naturaleza acercarse a eso y generar pues propuestas, ¿no? En ese sentido bueno, y todo esto pues es algo también a desarrollar, ¿eh? Y es un llamado también a que las personas también que nos escuchen pues imaginen, ¿no? Imaginen y vean soluciones que ya se están llevando a cabo, ¿no? Pues claro, por ejemplo, tenemos las impresoras 3D que ya existen y con la cual pues hay incluso diseños libres donde uno puede incluso hacerse un vehículo a solar, ¿no? Claro, esto es pero ya se puede hacer. Seguramente no es fácil, pero los diseños 3D de cualquier cosa que puedas imprimir y luego llevarlo a cabo, y hay gente que ya libremente pues pone diseños 3D para que la gente pueda en lugares aislados pues hacerse pues incluso vehículos con eso, ¿no? Solares. Pero bueno, es algo, parece ciencia ficción, pero ya es real, ¿no? De hecho, ahora que comentas esto, pues también de alguna forma, en estos últimos 4 minutos que nos quedan, podemos comentar brevemente que de alguna forma estos son como también los objetivos de algunas comunidades ambientales o ecovillas o no sé cómo llamarlas de diferentes formas que buscan precisamente un mejor futuro para todos y que tratan, he visto algunas alternativas, de hecho estuvimos entrevistando a un compañero precisamente argentino que vive en Australia al respecto y recuerdo precisamente su idea era tratar de poner lo mejor de la tecnología, lo mejor del medio ambiente para vivir en una comunidad alternativa ante el colapso ambiental en el que nos encontramos. Entonces eso es una respuesta desde la literatura y desde la ciencia ficción a todo este panorama de crisis ambiental que algunos comentan que ya es un colapso ambiental. ¿No es así? Sí, antes de nada, Elysium era la película esta súper tecno-optimista que antes Elysium. Sí, de hecho, el otro libro que quería recomendar también es un ensayo, se llama El paraíso en el infierno de Rebecca Solnit, ¿no? Y es como, ella nos describe como en momentos de colapso, muchas veces está estudiado a lo largo de la historia y ya pone muchísimos ejemplos, como que la gente no responde como nos venden en las películas, pues todos contra todos, sino que mayoritariamente
cuando hay una gran crisis, la gente se une en comunidades, intenta ayudar a sí misma, bueno, ayudar a toda la comunidad, ayudarse entre las personas que están viviendo esa grave crisis de colapso, ¿no? En grandes tragedias que ella pone, ¿no? Como ejemplo. Y es muy interesante porque cambia esa visión, ¿no? De posibles respuestas al colapso que sean pues al estilo Mad Max, ¿no? Y en cambio hay otras respuestas al colapso mucho más humanas y mucho más de apoyo mutuo, de solidaridad entre las personas, ¿no? Y esto, pues ya te digo, hay muchos ejemplos a lo largo de, bueno, de varias catástrofes naturales que ella describe en este libro, Rebecca Solnit, un libro muy recomendable. No es ciencia ficción en este caso, pero sí que nos ayuda a ver cómo puede luego escribirse, relatarse cosas. Por ejemplo, hay una novela, Walk Away, que va un poco por ahí, de Cory Doctorow, que es también un referente que no es en este sentido súper utópica, no es solar punk, pero sí que propone este tipo de respuestas de pequeñas comunidades que se van creando. Walkaway es, bueno, personas que se van, pues como en la India, a peregrinar, dejan el mundo en el que viven más o menos estable, en crisis, ¿no? Y se van pues a crear sus comunidades y, bueno, comunidades que de alguna manera el sistema no le gusta y son como atacadas. Y bueno, es una novela bastante interesante en este sentido porque ve cómo se pueden hacer pues respuestas positivas, ¿no? a las crisis. Bueno, y Cory Doctorow es otro de los referentes actualmente de ficción climática, ¿no? En este sentido. De ¿Puedes ficción repetir el especulativa. nombre del autor anterior, por favor? Cory Doctorow. Ok. Y en este último minutito que nos queda, ¿nos puedes comentar brevemente dónde te podemos encontrar tus ensayos, tus artículos y sobre todo tu obra? Porque también tú eres una persona que trabaja en, este, en la ecología profunda, con el trabajo que reconecta de Joanna Mace, etcétera. ¿Nos puedes comentar dónde te podemos encontrar, Daniel? ¿Cuáles son tus coordenadas? Bueno, podéis buscarme en las redes, seguro que me encontraréis mi blog por Daniel Turón y ahí encontraréis y bueno, seguro que lo encontráis, Daniel Turón. Podéis buscar en las redes y tengo un blog donde también explico cosas sobre este tema y tengo de Yo, hecho un repositorio de ciencia ficción, bueno, ya si eso te lo paso y lo ponemos por aquí, sí, lo podemos ¿no? poner en los comentarios. Claro. Y Mm. pues bueno, un verdadero placer tenerte el día de hoy, Daniel. Te agradecemos mucho por tu asistencia y sobre todo tus Pues muchas palabras. gracias a ti. Gracias por compartir. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos escuchó, que hizo el favor de escucharnos y vernos. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos, las radios y los streamings y las televisiones comunitarias que nos permitieron estar de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día.